No es lo que ustedes creen. Y sí, no es lo que ustedes creen. Es por eso que hoy te resumimos en solo 5 minutos, solo asesinatos en el edificio. La historia empieza con 3 adictos a los crímenes. Charles, un ex actor con un solo personaje exitoso al que pocos recuerdan. Oliver, un tipo con renta sin pagar y a punto de ser desalojado pero con gran estilo. Y Mabel, una chica lista, misteriosa y con sueños algo extraños. Al no estar convencidos de que la muerte de su vecino Tim Cono fue un suicidio, deciden hacer lo que todo vecino normal hace: empezar un podcast sobre su muerte. Es así como comienza la investigación, pero lo que Charles y Oliver no saben es que Tim era del grupo de amigos de Mabel, que ella tenía motivos personales para hacer la investigación, y además de eso, que ya habían asesinado en ese edificio, y Mabel estaba involucrada también. De cualquier manera, ellos siguen investigando con ella, sin saber esto. Entre los posibles culpables piensan en sus otros vecinos, un tipo con capucha de colores, que Charles había visto el día del asesinato, y la prometida de Tim, que no sabían quién era, pero cuya existencia sabían por un anillo que habían encontrado esculcando las cosas de Tim. Mientras van a entrevistar a un vecino de quien sospechaban, que amaba a su gato muerto, por cierto, Charles empieza a coquetear con una vecina, Jan. Oliver necesita dinero y va a pedirle prestado a la persona que financiaba sus fallidos musicales en el pasado, Teddy Dimas. Y cuando llega a casa se da cuenta de que alguien había dejado una nota de amenaza para que terminen con el podcast, y también había envenenado a su perrito. Piensan que el que había hecho todo era una superestrella que vivía en el edificio, por lo que quieren aprovecharlo y se reúnen con una persona experta en podcasts para que los ayude. Mencionando lo de la superestrella la convencen y ella les ayuda con la narración, publicidad y a difundir el podcast. Después de esto ellos van a ver qué pueden averiguar con su vecino superestrella y se dan cuenta que él no tiene nada que ver en esto. Pero eso ya no es importante, ya que ahora el podcast ya tiene ayuda. Mientras esto pasa, Charles no pierde el tiempo y empieza a salir con Jan, la vecina. Al principio sale mal por sus traumas con una ex y los personajes de Looney Tunes, pero después de sincerarse quedan en salir y son felices por siempre. O algo así. Charles va a contarle todo a Oliver, es cuando el hijo de Oliver les cuenta toda la verdad sobre Mabel. Por otro lado, Capucha de Colores está siguiendo a Mabel. Pero tranquilos, todo esto fue una falsa alarma, ya que Capucha de Colores solo era un amigo de Mabel, Oscar, culpado por el primer homicidio, que recién había salido de la cárcel. Charles y Oliver los ven y deciden seguirlos, pero Mabel y Oscar se dan cuenta y deciden contarles la verdad y convencerlos de que Oscar no había hecho nada. Lo logran y se descarta a Capucha de Colores como el asesino. Después de que todo esto pasa, con ayuda de muchas personas, incluyendo los fans del podcast, porque sí, el podcast era muy famoso ahora, se dan cuenta de que tal vez Teddy Dimas, quien también había empezado a financiar el podcast, podría estar más involucrado de lo que creen. Y pues sí, efectivamente, el hijo mudo de Teddy había asesinado a la amiga de Mabel, empujándola porque estaba enamorado de ella, y además ella tenía un anillo que les pertenecía, y shalala shalala. En fin, su padre sabía todo esto y lo había ocultado. También Capucha de Colores era inocente de todo, y al pobre lo habían culpado por cosas que no había hecho. Todos estaban muy felices, porque creen que resolvieron los 2 homicidios, pero la policía se da cuenta que si bien el hijo de Teddy había asesinado a la amiga de Mabel, el día del asesinato de Tim Cono, ellos no estaban en el edificio, y la policía descubre que Tim había sido envenenado antes de que le dispararan, lo que les lleva a replantearse todo otra vez. Las amenazas para que dejen de hacer el podcast continúan, y esta vez no son solo amenazas, ya que apuñalan a Jan, la ahora novia de Charles. Después de este lamentable hecho, ella se está recuperando y Charles quiere dejar de hacer el podcast por seguridad y porque los vecinos quieren desalojarlo, porque obvio no quieren vivir con personas tóxicas y que están averiguando crímenes cada día. Pero Mabel y Oliver insisten en seguir con el podcast, a pesar de todo esto. Como sea, Charles se da cuenta de que Jan le había estado mintiendo, y en eso se dan cuenta que Jan está más involucrada de lo que ellos creían. Resulta que Jan era la novia de Tim Cono y que ella lo había envenenado porque habían terminado. Sí, muy tóxico. Y después le había disparado para que todo parezca un suicidio. E iba a hacer lo mismo con Charles, pero Mabel y Oliver le advierten de esto a Charles y él toma precauciones. Además de obviamente no perder la oportunidad de grabar la confesión de Jan, porque el trabajo es trabajo. Pero Jan también toma precauciones, ya que asesina precavida vale por 2, y lo envenena, haciéndole oler algo. Luego
planea hacer explotar el edificio, pero Mabel y Oliver encuentran a Charles y logran detener todo. Después de darle un buen golpe, la policía encierra a Jan y los vecinos dejan que ellos conserven su casa. Todos son felices, hasta que Oliver y Charles encuentran a Mabel involucrada en otro asesinato, y la policía los encierra a los tres. ¿Qué pasará ahora? No lo sabemos, pero te puedes suscribir y seguirás sin saberlo, pero estarás suscrito. ¡Adiós!